dar inicio, hermano, a nuestro servicio, a nuestra prédica, y que el Señor nos hable, que el Señor ponga la palabra necesaria en mi boca para que podamos ser todos edificados. Amén. ¿Me ayuda usted a orar? Hay necesidades, hermanos. Hay necesidades, siempre oremos unos por otros. La hermana Juanita esta semana volvió a viajar por otra quimioterapia, ha estado malita. A la hermana Surama nuevamente le detectaron cáncer y ya empezó otra vez con ciclo de quimioterapias el día de jueves. Le recetaron 6 cada 21 días, entonces oremos. Hay necesidades, hermano. Necesitamos que la vida de nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles sea fortalecida y que nosotros podamos ser canales también para fortalecerlos, ¿verdad? A través de sus oraciones, a través de que cada vez que usted ponga ahí a clamar y pueda usted también tener sus necesidades, pues no se olvide que también hay hermanos nuestros pasando momentos difíciles y que también el Señor nos fortalece orando unos por otros. Oramos, Padre, en esta hora te damos gracias, bendecimos tu nombre. En esta noche, Señor, estamos agradecidos porque nunca nos has dejado, nunca has apartado tus favores, tus misericordias, Señor. En esta hora, Señor, venimos y como un pueblo, Señor, nos unimos y clamamos por las diferentes necesidades que hay en tu pueblo. Por la vida de hermana Juanita, por la vida de la hermana Surama, Señor amado, por cada una de las necesidades que presentamos hoy. Fortalece espíritus, fortalece almas, fortalece cuerpos, porque sabemos que eres un Dios de vivos, eres un Dios que hizo la salud, un Dios que solo manda su palabra y es medicina hasta para nuestros huesos. Tu palabra enviaste y me sanó mi mal. Sabemos que tú puedes mandar, Señor, una palabra de sanidad a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún a nuestro cuerpo, Señor. Bendice a las familias que están en esta noche. Gracias por las vidas de las familias aquí representadas. Por favor, ten misericordia de nuestras vidas y ponemos este tiempo, Padre, en tus manos para poder compartir tu palabra y que podamos ser edificados, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hemos estado estudiando, hermano, los viernes y los domingos sobre la restauración, hermano, de los muros de Jerusalén y de las 10 puertas. Hemos estado hablando sobre la puerta de las ovejas y sin duda alguna hemos estado platicando, hermano, de las características de las ovejas. Y empezamos a estudiar un poquito, hermano, hace unos días, algunos estados de las ovejas. Y yo quiero que volvamos a leer este pasaje. Váyase conmigo, hermano, en el libro de Ezequiel, capítulo 34 y versículo 4. Ahí habla de 5 estados de la oveja. Ahí habla, hermano, de procesos que puede estar pasando la oveja. Y en Ezequiel capítulo 34, versículo 4, le dice a los pastores de aquel entonces, y también sin duda alguna nos habla a nosotros, y dice: las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, y la perdida no habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad. Es interesante, hermano, entonces ver algunos estados, y ya estuvimos hablando, hermanos, sobre el estado de la ovejita débil. Estuvimos hablando de que muchas veces las ovejas se pueden debilitar. El domingo, hermano, estuvimos hablando sobre el estado de enferma. Estuvimos viendo algunas enfermedades que padecen las ovejas. Estuvimos hablando de la vasquilla, estuvimos hablando de la modorrera, estuvimos hablando un poquito de las ovejas pujadas, de la oveja machorra y de la oveja que es picada por una serpiente. Esas son 5 o 6 enfermedades que atacan a las ovejas. Y en esta noche, hermano, el Señor hoy en la mañana hablaba de mi vida y quiero trasladarle un mensaje que a mí, hermano, impactó mi corazón. Y en el desarrollo del tema usted se va a dar cuenta por qué es interesante estudiar a la oveja perniquebrada
Hoy vamos a estudiar a la oveja perniquebrada. Hay un estado de la oveja que es la oveja perniquebrada. Y la palabra aquí nos habla que dice: a la perniquebrada no habéis vendado. Fíjese que, hermano, perniquebrada es una palabra que significa fractura o fracturar, romper, roto, quebrar. También significa desgarrar. Fíjese qué interesante. Fracturar, quebrar y aún significa desnucar. Entonces es interesante, hermano, ver por qué el Señor nos muestra aquí en su palabra que hay ovejas que puedan estar en un estado de perniquebradas. ¿Qué pasa? ¿Quién es el que hace esa tarea de perniquebrar una ovejita? Y fíjese, hermano, que empezando a estudiar hoy, hermano, y empecé a investigar algo allí y me llamó la atención porque hay muchas clasificaciones de las ovejas. Pero encontré una clasificación, hermano, que a mí me llamó la atención. Porque ¿cuántos somos ovejas del Señor? Pero ¿en qué estado o en qué clasificación podré estar yo como oveja? Y me gustó porque son 8 clasificaciones de la oveja. Y fíjese que dice que en primer lugar está la oveja madura. ¿Sí? En un rebaño siempre hay ovejas maduras. No todas son maduras, pero siempre hay ovejas maduras. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos llegar a ser ovejas maduras? Yo quiero llegar a ser una oveja madura. ¿Qué características tiene una oveja madura? Dice que son las que contra viento y marea siempre permanecen en el redil. Y a mí me llamaba la atención, ¿verdad, hermano? La madurez de una oveja, porque la madurez de la oveja se pueden ver de 2 aspectos. Primero, que no importa, hermano, las circunstancias que puedan venir, siempre permanecen en el redil. Pero la otra característica de la oveja madura es que siempre camina a la par del pastor. Sabe llevar el ritmo del pastor. Va caminando, hermano, en el tiempo, hermano, y a la velocidad del pastor. No se adelanta ni se atrasa. La oveja madura es aquella oveja que se mantiene a pesar de las circunstancias difíciles en el redil y es la que camina, hermano, a la par del pastor. Esa es la primera clasificación que encontré. ¿Por qué me llamó la atención? Porque la última clasificación son las ovejas perniquebradas. Y ahí va a ver usted las características que le dan a esta oveja. También como punto 2 o otra clasificación de las ovejas en un redil son las ovejas que se adelantan. La madura es la que va a la par del pastor y lleva el mismo paso del pastor. Pero también entonces, hermano, en el redil hay ovejitas que se adelantan y van adelante del pastor. La oveja no puede ir adelante del pastor, tiene que ir a la par del pastor. Y para agarrar el ritmo, para aprender, hermano, el ir a la par del pastor, eso significa que ya tuvo un tiempo, ya estuvo, ya lo conoce. Y dice, es interesante, hermano, porque dice que las ovejas que se adelantan, el pastor les pone una piedra en la patita izquierda. A mí me llamaba la atención eso. Con el efecto que por el peso no avance tanto, porque tiene peligro si se adelanta. Y le pone una patita, le pone una piedra en la patita izquierda, hermano. Y eso hace que su caminar sea lento y que pueda aprender que tiene que ir a la par del pastor. Y cuando esta ovejita aprende a andar a la par del pastor, con el tiempo viene y le quita la piedra que fue atada a su patita y la ovejita empieza a andar, hermano, a la par del pastor. No se adelanta. Hay peligro cuando una ovejita se adelanta. Puede salir un enemigo, se puede extraviar, etcétera. Y mire, qué interesante. Mire, el pastor viene y le pone una piedrecita en su patita. 3, la oveja retrasada. ¿Qué es la oveja? Dice que siempre se queda atrás.
Dice, oiga, qué interesante, porque lo que hace el pastor es darle un golpecito leve en la cabeza. Dice. Y se va a dar cuenta usted del amor del pastor y en las diferentes situaciones que vamos a ir a ver. Primero le amarra una patita. A la oveja que se atrasa, viene y le da golpes muy leves, suavecito. ¿Por qué? Porque una oveja, hermano, su trato es muy delicado. Y viene y le da toquecitos aquí, miren, la cabecita, y ahí le va enseñando y le va diciendo, hermano amado, que va atrasada. Pero la otra acción del pastor, dice, hermano, dice que le da golpes leves en la cabeza y la amarra a otra que va al paso del pastor para que aprenda a caminar a la par del pastor. Entonces, hermano, y eso, cuando yo empecé a ver eso, dije, a veces, hermano, uno dice, mejor que fulano no traje con sutano porque no llevan el mismo ritmo. No, tienen que caminar juntos, tienen que aprender, hermano. Mire qué interesante, porque si usted lo empieza a ver desde el punto de vista espiritual, qué enseñanza tan grande. ¿A qué ovejita que se adelanta hay que ponerle freno? ¿A qué ovejita que se atrasa? No, hermano, siempre en los rediles hay ovejas que se atrasan. Entonces no solo le dan el golpecito leve en la cabeza, sino vienen y la amarran, hermano, a la oveja, a una oveja madura. Por eso, hermano, yo le decía el día domingo, usted y yo tenemos la responsabilidad de buscar nuestras amistades. Júntese usted con un carnal y va a terminar carnal. Júntese usted con alguien que ama a Dios y va a empezar a caminar amando a Dios. Va a aprender a amar al Señor. Júntese usted con una persona indecisa, va a aprender a ser indeciso. Júntese con una persona inconstante, vamos a terminar siendo inconstantes. Por eso es importante ver a quién lleva usted a la par, a quién se está usted uniendo para poder avanzar, porque vamos a caminar hacia un punto. Pero puede ser que no estemos caminando y que nos estemos aferrando o que nos estemos uniendo, hermano amado, a alguien que venga y que contamine nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso en el mundo hay un dicho que dice, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Amén. Por eso usted, hermano, debe de pedirle al Señor, tiene al Espíritu Santo y dice, Señor, ¿con quién tengo que andar? Allá hay 3 personas en la iglesia que se levantan a orar todos los días a las 5 de la mañana. Únase a ellos. O unámonos a ellos, pues. Entonces me llama la atención porque habla de la oveja retrasada. Oiga lo que le dice, estoy hablando de la oveja madura, de las ovejas que se adelantan, de las ovejas que se retrasan, y dice que le dan un golpecito en la cabeza y las amarran a otra, dice que van al paso del pastor hasta que aprenden a mantenerse en el redil y aprenden a avanzar al ritmo que va el pastor. Otro aspecto de las ovejitas en el redil, dice que hay ovejitas rebeldes. Amén. El pastor dice que le da a las ovejas rebeldes. ¿Cuáles son las ovejas rebeldes? Aquellos que no tienen la voz del pastor. Y dice que, mira, interesante, porque el pastor les da suaves golpes detrás de la oreja. Mire qué interesante. Eso a mí me llamaba la atención, porque habla de suaves golpes, leves golpes, le tocan la cabecita. Y si la ovejita es rebelde, mire, le da toquecitos aquí atrás de la oreja. Ahora yo decía, ¿por qué? Como quien dice, te estoy habilitando el oír, te estoy habilitando el que puedas escuchar, estoy habilitando el que puedas poner atención, estoy habilitando que esa palabra que vas a escuchar pueda caer en tu corazón y que puedas aprender a hacer lo que el Señor te está mandando a hacer. Imagínense, entonces hay ovejitas rebeldes. Dice que en un redil hay ovejitas contenciosas. Y dice que es cuando hay ovejitas que se pelean. Yo le estoy hablando de eso, de lo que hay en las ovejitas literales.
Ahora usted vaya dándole a ver si no hay una aplicación espiritual a esto, ¿verdad? Dice que hay ovejitas contenciosas que se pelean, dos ovejitas. Y dice que cuando las dos ovejas se pelean entre sí, viene el pastor y las amarra juntas. En lugar de separarlas, dice que las amarra patita con patita por un tiempo, hasta que se dan cuenta que tienen que aprender a comer, a beber y a vivir juntas. Mire qué interesante. Puede imaginarse usted dos ovejitas peleándose, ¿verdad? Peleándose las dos ovejitas, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno hace, hermano, cuando alguien se pelea? Ni lo puedo ver, ni lo quiero ver. Yo mejor me aparto. No, mire lo que hacen cuando se empiezan a pelear dos ovejitas. Un amigo me contaba que tenía él sus hijos eran gemelitos y se peleaban mucho. ¿Y sabes qué hice yo para que aprendieran a que tenían que vivir juntos? Decía. Los metía a los dos dentro de una camisa y los amarraba en la camisa. Y tenían que andar así los dos hasta que se pedían perdón. Les quitaba yo la camisa de fuerza, decía. Hay ovejitas que les gusta pelear. Y cuando hay dos ovejitas, hermano, que tienen mucho problema, mire, lo que hace el pastor es las amarra patita con patita. En lugar de alejarlas, las une. ¿Por qué? Porque son la misma naturaleza. ¿Sí? Pertenecen al mismo redil. Mire qué interesante. Y dice, las amarra, dice, por un tiempo hasta que se dan cuenta que tienen que aprender a vivir juntas, a comer y a beber. Bien. Otra. Las ovejas que buscan pasto ajeno. Mira qué tremendo. Cada oveja tiene su redil. Pero hay ovejitas, dice, que les gusta irse a comer el pasto ajeno. Entonces lo que hacen las ovejitas es que dice que a veces son muy intrépidas y vienen y se saltan los corrales y se van a comer a otros pastos. No a los pastos donde el pastor las lleva. No los pastos donde el pastor sabe que ahí está lo que las ovejas necesitan. No, ellos se van, las ovejitas se saltan como bolitas de algodón. No, esa es otra cosa de la primaria, ¿verdad? Viene la ovejita, se salta el corralito, hermano, y ella, mire, toda campante y se va contenta a comer otros pastos ajenos. Pero mire qué interesante. ¿Sabe cuál es la acción del pastor? Dice que el pastor echa aceite amargo. Dice. Quise investigar cuál es el aceite amargo. Las hermanas amadas, ¿en la cocina habrá algún aceite amargo? Eso me quedó un poquito de duda ahí. Y dice que él echa aceite amargo. Mire, él echa aceite amargo a los pastos ajenos para que la ovejita aprenda a comer lo que está en los pastizales del pastor. Mire, qué interesante. Ahora, usted me va a decir, bueno, y si vamos a hablar de la perniquebrada, espérese, ahí va a ver, y vamos a entender por qué hay que perniquebrar una ovejita. Ya vimos entonces las ovejitas que buscan pastos ajenos. Hay ovejitas que se extravían. Dice que son las que se alejan del redil, que se pierden y muchas veces ya no saben cómo regresar. Entonces dice que el pastor las busca, las cubre con su manto. Ese es un tema de extender cobertura y las hace traer de nuevo. Mire pues, entonces qué interesante saber que hay esta clasificación que a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque la última clasificación de esta lista dice que de último están las ovejitas perniquebradas. ¿Y cuáles son las ovejitas perniquebradas? Son las que tienen todas las características malas, dice. Y a mí me llamó la atención. Que son las ovejas, dice que tienen de todo un poco.
Dice que son las ovejas que a veces se adelantan, que a veces se retrasan, que a veces son rebeldes, que son contenciosas, que buscan pastos ajenos y que a veces se extravían. Mire, la oveja que termina en un estado perniquebrado son aquellas ovejitas que tienen todas las características que nosotros vimos en esta noche. Ahora, el pastor dice que más de alguna vez o muchas veces la ha rescatado. Muchas veces le ha somatado la cabecita levemente. Muchas veces en su rebeldía viene y le toca la parte de atrás. Se le escapó muchas veces. Tuvo que ir muchas veces a traerla. Se dio cuenta que muchas veces se fue a los pastos ajenos. Muchas veces la fue a traer. Y llega un momentito de peligro de la oveja. Que el proceso de ser perniquebrada, yo le había contado a ustedes a grandes rasgos hace unos días, que era perniquebrar la oveja, era venir, agarrar la ovejita, quebrarle la patita, porque eso es lo que pasa, le quiebran la pata así, a intención, la vendan y ahí está. Pero hoy que me puse a ver que verdaderamente es perniquebrar, hermano, yo me asombré. Porque dice que ya es demasiado el riesgo que corre la oveja, que ya se está pasando de rebelde, de adelantada, de atrasada, de contenciosa, de hermano. Y entonces tiene que venir el pastor y tomar una decisión muy difícil en su vida, que es perniquebrarla. Que si se dio cuenta, le daba toquecitos leves en la cabeza, que le daba toquecitos leves aquí, que la iba a traer y la cubría con su manto. Se da cuenta, hermano, la característica del Señor, amando a las ovejas. Pero dice que cuando una oveja, hermano, tiene todos estos males o todas estas características, el pastor viene, oiga, y dice que la pone a la oveja en una mesa. Le agarra la patita y con un palo la golpea de tal manera que le quiebra el muslo, dice. Y yo estaba leyendo ahí, hermano, que en la vida natural es una de las decisiones más difíciles del pastor hacia la vida de una oveja. Pero dice ahí que lo hace por amor. Entonces dice que agarra la patita, hermano, y agarra un palo grueso, de tal manera que de una le quiebra el muslo. Y cuando le quiebra la patita, digamos, ¿verdad, hermano? Le quiebra el muslo, inmediatamente agarra la venda y le empieza a vendar. Pero hay algo que yo no había entendido. Pone los huesos de tal manera que hace que no casen los huesos. Oiga lo que le estoy diciendo. Eso a mí me llamó la atención. Porque yo pensé, hermano, que le quebraba y como una fractura, ¿verdad, hermano? Y le ponía el yesito y, hermano, y el brazo le quedaba bien, o la piernita le quedaba bien. No. Que cuando hacen el proceso después de perniquebrarla, le hacen el vendaje de tal manera que el hueso no quede bien casado, para que de por vida la oveja sea coja y ya no se puede escapar del redil. Y eso a mí me llamó la atención, hermano, porque es la decisión más difícil de un pastor. Y cuando vemos, hermano, eso, cuando yo revisaba esto, hermano, y dice aquí, yo lo escribí, dice, y luego la venda y la entablilla con amor. Pero al estabilizarla, dice, lo hace de tal modo que los huesos no se unan correctamente. Mire qué interesante. Y el objetivo es que quede coja. Ahora, cuando yo miré esto, hermano, digo, Señor, en primer lugar, ¿quién sufrirá más al perniquebrar una oveja? ¿La oveja al sentir el golpe o el pastor hacerlo? Yo cuando estaba leyendo hoy en la mañana, yo me puse a pensar, dije yo, ¿quién sufrirá más?
Y yo llegué a aterrizar que el que sufre más es el Señor, fíjense, hermano. Porque Él no quiere que usted y yo andemos perniquebrados. El Señor no quiere, porque el Señor nos ama. Pero también por amor, Él sabe que si en muchas ovejitas no se hace este proceso, corren el peligro de morir y de extraviarse y nunca encontrarla más, dice. Entonces, cuando yo revisé eso, me acordé de un hombre que él caminaba de una forma y su nombre significaba usurpador, su nombre significaba tramposo, y era un hombre que estaba acostumbrado y que vivía, perdóneme la expresión, solo haciendo tranzas. ¿No conoce usted algún hermano que ya uno a veces ya ni le dice nombre, sino el hermano tranzas? ¿No conoce usted alguno? Yo no conozco a alguno, yo conozco a muchos, hermanos. Y este hombre, hermano, desde que estaba ahí, hermano, era un hombre así muy ávido para los negocios, para pensar. Y un día vio que su hermano vino y le dijo: ¿y estás cansado? ¿Querés comer? Yo tengo comida aquí. Sí, dame comida. Yo te la doy, pero si me vendes tu primogenitura. ¿Y a mí para qué me ha de servir esa cosa? Así le dijo Esaú. Dame la comida porque yo lo que quiero es comer. Cuidado con usted diga que a mí no me importa. Lo que me importa es vivir hoy y mañana, no sé. No, un momento, hermano. El mañana viene. Y el tomar nuestras decisiones y al llegar al mañana, hay que enfrentar las decisiones. Y él dijo: no importa, dame. Y se comió, hermano. Y cuando llegó el momento de bendecir, hermano, y el papá estaba muriendo, hermano, usted sabe que lo mandó, hermano, a casar, y usted sabe lo que pasó, que bendijeron a Jacob. Y cuando se enteró Esaú que había perdido la primogenitura, dijo: voy a matar a mi hermano. Solo lo voy a ver y lo voy a estrangular y le voy a hacer esto. Y hermano, dice que se enardeció Esaú. Y entonces, hermano, usted sabe que viene, hermano, y la mamá hace que él huya, ¿sí o no? Pero este Jacob era tramposo y le fue a hacer marufias a su suegro. Pero hermano, como siempre llega su día uno, ¿verdad, hermano? También se la hicieron a Jacob, hermano. Él se enamoró. ¿De quién era? De Lea era la grande y la pequeña se llamaba Raquel. Raquel, ¿verdad? A ver. Y se enamoró de Raquel. Y le dijo a su suegro: suegrito, yo estoy enamorado de su hijita, la pequeña. Ah, sí, voy a trabajar 7 años por ella. Con todo gusto, dijo Labán, porque también, hermano, era tremendo Labán. Era tramposito. Y trabaja 7 años, hermano amado. Y cuando dice: bueno, suegro, ya terminé de trabajar los 7 años, ahora me das a la mujer que amo. Con todo gusto, le dijo Labán. Pero ya tenía él su situación bien arreglada. Y dice que se casaron. Yo no sé cómo se dieron cuenta, pero hasta el otro día se dio cuenta con quién se había acostado, con quién se había casado. Y había sido con hermana mayor. Y va y le dice: bueno, Labán, no, yo trabajé 7 años por la que yo amo. Sí, pero es que se me olvidó decirte un pequeño detalle, le dijo. Que aquí en nuestras tradiciones no se puede casar primero la pequeña, se casa primero la grande y después se casa la pequeña. Así que te di la primera porque no se puede casar la segunda. Entonces voy a tener que trabajar otros 7 años más y al final, hermano, usted, ¿por qué se lo estoy diciendo? Porque la vida de este hombre era así. Pero hermano, le avisaron de que Esaú venía con 400 hombres a matarlo. Y la palabra lo dice, y váyase conmigo a Génesis 32, hermano. Porque aquí vamos a poder comprender, hermano, la bendición de poder ser perniquebrado. Que necesitamos ser perniquebrados porque tenemos que cambiar nuestra forma de vida, hermano. Yo le voy a decir con mucho respeto y con mucho amor: así como usted vive y como yo vivo, no le agradamos al Señor, hermano.
Tenemos que ser perniquebrados. Y miren el versículo 14, hermano, y miren, usted lo va a leer en su casa, el 32, el versículo capítulo 32, y dice, hermano, que Saúl iba a enfrentar a su hermano y que hizo 2 campamentos, y dijo él, si mi hermano me ataca y empieza a desboronar este campamento, que el otro campamento huya, hermano. Pero dice, hermano, en el capítulo 32, versículo 22. Y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob, de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Pero dice que le tocó la coyuntura de sus muslos. ¿Qué sucedió ahí? Lo perniquebraron a Jacob. Y lo interesante, que ahora yo lo puedo ver en la aplicación de lo que estamos hablando, es que vinieron y perniquebraron la vida de Jacob. Pero dice, hermano, que cuando salió Jacob de esta experiencia, Jacob cojeaba. En otras palabras, él cambió su manera de caminar. Y es más interesante todavía, porque dice que le dijeron, ¿cómo te llamas? Si hubiera sido mujer, hubiera dicho, la usurpadora. Yo sé por qué se está riendo usted. Pero era Jacob y le digo, ¿cómo te llamas? Usurpador, le dijo. ¿Cuál es tu nombre? Tramposo, porque eso significa Jacob. Tramposo significa usurpador. Y entonces el personaje que estaba le digo, ya no te vas a llamar Jacob, porque cambié tu manera de caminar. Ahora vas a estar cojeando, pero ahora te vas a llamar Israel. E Israel significa príncipe de Dios. Pero yo le garantizo, hermano, si Jacob no hubiera tenido esa experiencia, no le hubieran cambiado su nombre. Y cuando vio, hermano, Esaú, mire, algo pasó. Porque Esaú llevaba, hermano, en su corazón el matar y destrozar a su hermano. Pero cuando lo vio, dijo, ese no es mi hermano, porque no camina igual, ya no es igual, su caminar es diferente. Porque déjeme pensar, Jacob era aquel que solo miraba donde sacaba ventaja, ¿verdad, hermano? Y ahora encontró un hombre quizá cabizbajo y cojeaba, hermano, y arrastraba su piecito. Déjeme pensar, porque, hermano, dice que por eso los israelitas no comían esa parte del cordero. Hoy necesitamos muchas veces ser perniquebrados por el Señor. Porque había un plan, porque había un propósito glorioso en la vida de Jacob. Porque agarraron lo vil y lo menospreciado, hermano, y lo hicieron sentarse en medio de reyes, porque le cambiaron el nombre, y el nombre era el príncipe de Dios. Y el Jacob era usted, y el Jacob era yo, muertos en delitos y pecados. Pero hoy, al venir al Señor, muchas veces el Señor tiene que hacer esa operación, hermano, y le duele su corazón, pero tiene que perniquebrarnos muchas veces, porque no cambiamos. Seguimos teniendo mal carácter,
Seguimos teniendo los mismos malos pensamientos. Seguimos teniendo las mismas conductas. Seguimos viviendo de la misma forma indiferente. Seguimos viviendo, hermano, de una forma, hermano, yo le he dicho, el evangelio no es un club social. Yo le pregunto a usted, ¿cómo le enseñaron a usted el evangelio a sus papás? Yo conozco una persona que yo conocía a sus papás y sus papás eran solo sociales. Y ellos vivieron un evangelio social, solo de, sí va a haber una actividad en donde se juntan ciertas personas y hay una cenita. No es que sea malo, vamos a programar ya una cena matrimonial. No es malo, pero no es por eso ir a comer, es por ser edificados. Y cuando yo hablo con esta persona, vive de la misma manera social. El evangelio no es social, hermano. Si usted y yo vamos a ser verdaderamente ovejas del Señor, si usted y yo estamos viendo de una manera social el evangelio, nos van a peniquebrar. Hoy el Señor lo que Él quiere, hermano, hablar a nuestra vida es, yo muchas veces tengo que peniquebrarte porque vas a tener problemas más adelante. Imagínese, hermano, cómo se hubiera juntado Jacob y Esaú. Porque al final no se juntó Jacob y Esaú. Se juntó Israel y Esaú. ¿Sí o no? Porque ya le habían cambiado el nombre. No se juntó, no llegó Esaú a buscar a Jacob. Cuando él se dio cuenta de la forma de andar, no, este ya no es mi hermano, es otro. Y cuando lo vio, hermano, hubo un cambio. Ese ardor, esa venganza que llevaba, se le convirtió en amor. Y dice que cuando Esaú encontró a Israel, hermano, lo abrazó de tal manera que le dio un beso, dice. Y cuando leía yo esa parte de la escritura, exactamente como el padre recibió al hijo pródigo con un beso, habla del beso del perdón. Y le dio un beso. Y le pregunto, ¿y quiénes son todos estos muchachos? ¿Sabe qué le dice? Son todos los hijos que el Dios de la gloria me ha permitido tener como descendencia. Ay, hermano. Y dice que salieron los 11. Tío. Puros poetas parecían. Pero ¿qué hubiera pasado si Esaú encuentra a Jacob? Se matan. Pero Esaú ya no encontró a Jacob, encontró a Israel. Por eso hoy nosotros tenemos que revisar nuestra vida, hermano. Y decirle, Señor, si tienes que perniquebrar mis pensamientos, perniquebra, no sé si se pueda decir esa palabra. ¿Y cómo? Si tú pensabas de esta manera, pero ahora pensás diferente. Porque a mí lo que me llama la atención es que el pastor viene, golpea a la ovejita en el muslo de tal manera que lo quiebra y lo venda, pero lo venda de tal manera que no casen los huesos, para que haya una diferencia entre el antes y el ahora, entre el antes y el después, para que usted y yo podamos empezar a caminar, a pensar de diferente modo. Y entonces yo me puse a pensar hoy en la mañana y decía, Señor, necesitamos que tú hagas el proceso de perniquebrar nuestra vida. Ciertamente el Señor ya no le va a tocar su muslo, ¿verdad, hermano? Pero que sí toque y que haga esa operación de perniquebrar nuestro corazón, nuestra alma, que la quiebre de tal manera, hermano, que empiece a caminar. Y el alma consta de 3 partes, que son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Que venga y que quiebre la voluntad. Ya basta de estar haciendo su voluntad y mi voluntad en los caminos del Señor, hermano. En una oportunidad ministré a una persona, hermano, a un joven. Oye, y entendí
que él tiene que ser perniquebrado en su manera de pensar. Y entonces yo le dije, mira, Dios te mandó a esta tierra para que tú y yo aprendamos a hacer la voluntad del Padre, no a vivir como nosotros queremos, a no a vivir como el mismo sistema del mundo nos quiere orillar a vivir. Si somos pueblo de Dios, si somos ovejas del redil del Señor, tenemos que aprender a vivir dentro de ese redil con las instrucciones que el pastor dé. Pero el problema, mire, la perniquebrada es la que tiene todas las características. La oveja se adelanta, la oveja se atrasa, la oveja es rebelde, la oveja es contenciosa, se va a buscar pastos ajenos, la oveja se extravía y lo hace muchas veces que el pastor tiene dolor en su corazón, pero tiene que hacer el proceso porque si no, la matan o se extravía la ovejita. Por eso yo le hago una pregunta a usted en esta noche, hermano. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Será que nosotros necesitaremos que el Señor venga y que haga esa operación de perniquebrar? Tenemos que cambiar. Mire, a Esaú, hermano, a Jacob, hicieron esa operación literalmente en la vida de él y él cambió su manera de caminar, y porque le cambiaron su manera de caminar, le cambiaron el nombre. Le cambiaron su identidad. Después de ser usurpador, tramposo, hermano, y todos los adjetivos que puedan haber o sinónimos para esa misma acción, hermano, llegó a ser el príncipe de Israel. Otros dicen que Israel significa Dios juzga, Dios sana. Hoy necesitamos nosotros, hermano, analizar cómo estamos en nuestra vida. No seremos ovejitas que nos saltamos el corralito y andamos ahí buscando, hermano, por otro lado. No seremos ovejitas, hermano, que nos gusta extraviarnos. Mire, estuvimos hablando hace 8 días de una enfermedad, hermano. ¿Cuál era la enfermedad? Ahorita le voy a decir. ¿Dónde está esto, hermano? ¿Cuál era la modorrera? Dice que esa enfermedad de una ovejita hace que se aparte del redil, que se aparte de las ovejas y que se aparte, hermano, ¿de quién? Del pastor. Le gusta andar sola. Ahora, yo le pregunto, ¿será que la oveja, dentro de sus características naturales, es un animalito que pueda vivir sola o que puede vivir solo el animalito? La oveja tiene que vivir en redil. La oveja tiene que vivir, hermano, oyendo la voz del pastor. La oveja tiene que andar a la par del pastor, porque ahí va a tener la protección. Entonces yo me ponía a pensar, hermano, y yo le decía al Señor, Señor, ayúdanos. Porque yo puse, entonces aquí escribí algo, hermano, y dice, puede haber ovejas perniquebradas, pero el Señor lo hace por amor. Si va a venir algún proceso en nuestra vida y nos van a perniquebrar, es por amor, porque esa operación la hace el Señor. Porque hoy no es perniquebrarnos el muslo literal, es perniquebrarnos la voluntad. ¿Por qué la voluntad? Porque nosotros vivimos muchas veces haciendo nuestra voluntad. Y no somos llamados, hermano, hoy en el Evangelio a vivir nuestra voluntad. Somos llamados ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de papá. Y aquí estoy. Y Él nos enseñó, aprended de mí que soy manso y humilde. Amén. Entonces, mira, hermano, dice que lo hace por amor, ya que Él sabe que al no hacer este procedimiento de dejar cojo a la ovejita, se puede extraviar y puede llegar hasta morir. Hay procesos en la vida del hombre y de la mujer de Dios que no se pueden entender, pero llevan un propósito. Y no sé si alguna vez usted ha dicho, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Qué doloroso. Pero el Señor sabe por qué lo permite, porque Él sabe el día de mañana. Él sabe que nos va a pasar el día de mañana. Él sabe que podemos tomar una decisión incorrecta el día de mañana.
Usted ha pensado hacer algo el día de mañana y amanece con el estómago inflamadito y que no puede salir de la casa. ¿Y pero por qué? Porque aún sabe el Señor que no era oportuno que usted aún saliera, hermano. Por eso a mí me llama la atención como el apóstol Pablo dice, los quiero llegar a visitar si el Dios de vivo lo permite, dice. Porque decimos, vamos a ir y de repente el Señor no nos va a permitir ir, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso debemos de aprender a decir, vamos a ir si Dios lo permite. Pero usted iba a decir, no, yo mañana agarro maletas. Esta semana yo voy y qué. Pero fíjese, no, yo voy y qué. No, hermano. Tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Es tu voluntad? ¿Sí? Mire, yo no sé si a usted le ha pasado algunas cosas, hermano, pero a veces el Señor usa situaciones para que uno no vaya. Yo me acuerdo en una oportunidad, hermano, que yo antes, cuando yo trabajaba en un banco, hermano, yo le he contado que era tanta la presión que se manejaba que, hermano, ya manejar a 120 y lleva uno ya muy despacio. Era un estrés que uno vivía, hermano. Y una vez, hermano, iba a una gran velocidad y no sé, hermano, de la nada, yo, ¿verdad? Vengo y freno y se me atraviesa una persona que si yo no hubiera frenado antes, lo mato. Pero ¿cómo cree usted que el Señor activó el freno y me movió si iba con gran velocidad? Uno va acelerando, pues. Dios tiene el cuidado de nuestras vidas. Yo le voy a decir en esta noche, hermano, busquemos el rostro del Señor y pidámosle al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Pastor de nuestras almas, que haga ese proceso de perniquebrar nuestros pensamientos. ¿Cómo vive usted el Evangelio? ¿Cómo vivo yo el Evangelio? Porque yo le voy a decir algo muy delicado en esta noche. Que si usted y yo estamos viviendo otro Evangelio que no está aquí, estamos viviendo en maldición. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. A vivir como el Señor quiere que aprendamos a vivir. Y para empezar yo le puedo decir, tenemos que aprender a entregar nuestra voluntad. Por eso hay un canto que a mí me gusta, dice, yo me rindo a Él. Y usted levanta sus manos, yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me rindo. Quiero serle fiel. Pero para serle fiel y para rendirnos nos tienen que perniquebrar. Hermano, ¿y usted qué le está pasando? Que ahora es diferente. Habla diferente. Se comporta diferente. Porque nos han perniquebrado, hermano. Y lo que a mí más me llamó la atención, y se lo vuelvo a repetir, hermano, es que vendan a la oveja. Pero el proceso es que no quede bien su hueso, para que se vuelva coja de por vida, para que ella no se extravíe. Lo mismo que le pasó a Esaú. Sí. Por eso mire qué interesante, porque yo podía ver que también perniquebrada significa desnucado. Pero hermano, fíjese que en los procesos de Dios son bien complejos, muchas veces no se pueden entender, porque a Esaú lo perniquebraron y cambió diferente y cambió su manera de caminar, pero a otro lo perniquebraron también. Pero el tema de perniquebrado no fue en muslo, porque dice que perniquebrado también significa desnucado, y hubo una persona en la Biblia que murió desnucado. ¿Quién fue? ¿Ah? Elí. Pero a él lo perniquebraron, lo cortaron. Él estaba sentado, dice que ya había perdido la visión y se mantenía sentado porque ya era muy obeso, así dice la Escritura. Cuando vinieron a decirle que habían matado a sus hijos, y él se impresionó de la noticia, pero cuando le dijeron que se habían llevado el arca, ahí fue donde él dice que se fue para atrás, cayó al suelo y se desnucó y murió. Para que Elí fuera cambiado lo tuvieron que matar. Unos perniquebrados en los procesos son para cambiar
y otros son para una corrección más compleja. Mire qué tremendo. Entonces yo puedo ver que, ¿saben a quién perniquebraron también? A Lázaro. A él lo perniquebraron de otra manera. A él lo mandaron a la tumba. Usted sabe que cuando él llegaba a visitarlos porque Jesús los amaba, a estos 3 hermanos, cuando él llegaba a Jesús a hablar, Marta empezaba a tortear, ¿verdad? Y ya vino el Señor y vamos a tortear. Y ella se preocupaba y haciendo los frijolitos. Y María a los pies del Señor escucha. ¿Sí o no? Así se le escritura. ¿Y qué hacía Lázaro? Se salía por la ventana y dice: ¡ahí viene Jesús! O sea, déjeme empezar. ¡Tintón, tintón! Y agarraban el intercomunicador. ¿Quién es? Decía Lázaro. Jesús. Ahorita te abren. ¡Pac! Apachaba el botoncito y se abría la puerta y ya no estaba Lázaro en la casa. Se iba. Lo tuvieron que perniquebrar. Porque cuando él salió de la tumba y lo resucitaron a Lázaro, dice que se sentaba a la par de Jesús. Ya no huía. Son procesos que el Señor puede mandar a nuestra vida. Y yo le voy a decir con mucho respeto, sea como sea, la cosa es que cambiemos. Porque estar en el mismo círculo vicioso toda la vida y estar perdiendo el tiempo, eso ya no lo podemos estar haciendo. Ya no podemos estar perdiendo el tiempo. Nuestro amado viene pronto, hermano. El Señor está listo. Yo siempre he pensado eso, hermano, y he tenido esa imagen en mi cabeza. ¿Quién en lo secular aquí en la tierra? ¿Quién es la que se lleva más tiempo para cambiarse? ¿Quién es la última que llega a las bodas? La novia, ¿verdad? Ya le conté una oportunidad, estábamos en una iglesia y nos invitaron a una boda doble. Eran 2 hermanos que se casaban, era una mujer y un hombre que eran hermanos, y los 2 hicieron su boda, los 2 hermanos, ¿verdad? 6 de la tarde dijeron, y ahí estábamos los de alabanza y preparamos los instrumentos y dijimos aquí 6, 6:30. Hermanos, dieron las 10 de la noche y no llegaban las novias. 10 de la noche. Que cuando aparecieron las novias y empezó, yo le miraba a todos más caras de pollo, de fijarra, de filet miñón, porque era un hambre que teníamos a las 10 de la noche. Y toda la gente así desganada. Y en los restaurantes que hay olor a comida, y todos como que ya no querían. Hermano, desde hacer un culto, una alabanza, 2 alabanzas cantamos, y hermano, ya empezó la actividad como a las 10:15 de la noche. No aparecían las novias. Como que por ahí va la situación, ¿verdad? El amado ya está, hermano, con sus mejores galas. Porque el amado sí está enamorado de la amada. Por eso está preparado, él ya está preparado. Y la novia todavía pensando si se va a casar o no se va a casar. Y la novia pensando, ¿será que me conviene? Nos tienen que perniquebrar, hermano. Nos tienen que dar ese proceso en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, hermano, para que nosotros podamos empezar a tener un cambio de vida y que nuestros pasos, hermano, sean diferentes. Para que cuando nos miren caminar no digan, ahí viene Denis Cardona. Ese es bien enojado. Que cuando me miren o lo miran a usted digan, ahí viene Cristo, porque camina igual que Cristo. Mire qué le pasó a los discípulos. Antes de que cante el gallo me vas a negar. ¿Y a quién le dijeron así? Y llega Pedro. ¿Y tú quién eres? Y empezó a hablar Pedro. No, tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque hablas igual que ellos. Hablas igual que Jesús. Andas igual que ellos. Te vistes. Hermano, cuando nos miren a nosotros, digan, tú eres igual a Jesús. Tú andas como Jesús. Tú hablas como Jesús.
Como que tú tienes algo diferente. ¿No le han dicho alguna vez a ustedes? Tienes algo diferente. Por eso, hermano, yo creo con todo mi corazón que hoy es necesario buscar el proceso. Debe ser doloroso. Imagínense qué sentiría Jacob cuando le destrozaron su muslo, hermano. Hermano, si yo estoy padeciendo, estos 2 días estaba un poquito malito ahí de la hernia, hermano, y cuando estos 2 días he tenido un dolor, solo porque la hernia está tocando hay un nervio muy pequeño, es del nervio ciático. Se me paraliza mi pierna, siento dolor y siento un dolor aquí, mira, hermano, que ahora ya ni las pastillas que me tomo ya ni me están haciendo, hermano. Imagínense que vengan que le quiebren a uno la cadera. Pero si le preguntáramos a hoy, si tuviéramos la oportunidad de llamar a Israel, que antes era Jacob, Israel, ¿valió la pena? ¿Sabe qué nos va a decir Israel? Sí, mi hermano, valió la pena. Y de ahí viene la descendencia del pueblo de Israel, y ahí hubo bendición. Tú y yo hemos sido llamados a ser ovejas del redil del Señor. Ya basta de adelantarnos. No te adelantes. No te atrases. Quitemos de nuestra vida la rebeldía. Quitemos de nuestra vida el ser contenciosos, hermano. Quitemos de nuestra vida el estar deseando saltarnos para otro redil, es ir a comer otros pastos que no son el pasto que nosotros nos quieren dar. Cuidado de estarnos ya extraviando, hermano. No, es que yo me voy a ir. Y hermano fulano, ¿por qué ya no vino? Saber, y está uno llama, y ni le contestan a uno, hermano. Ya no, seamos fieles, aprendamos a servir al Señor. A veces yo soy muy fuerte para hablar, pero así como usted va a su trabajo, ¿por qué no busca al Señor así? A ver si usted llega tarde usted a su trabajo, va a ir a abrir su negocio o su trabajo. Fíjese que no, porque me cayó una visita, fíjese. Entonces, ahí le dice a mi jefe que no voy a llegar porque me llegó una visita. ¿Pero que no lo hacemos? Y ahora, con mascarilla, ¿verdad? Y está trabajando. Ay, sí, que tengo que trabajar. Pero para venir a la iglesia, hermano, aún eso tiene que perniquebrar el Señor. Yo leí un comentario de alguien, oye, decía, ¿qué es el orgullo? El orgullo es el resultado del olvidar nuestra dependencia con Dios. Cuando tú y yo no buscamos al Señor como debemos de buscarlo, simplemente le estamos diciendo al Señor, Señor, yo puedo vivir por mis propias pistolas. No te necesito. Pero hermano, tenemos que aprender y pedir al Señor que nos perniquebre, ¿verdad, hermano? Nuestro pensamiento, nuestra alma, porque los beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Dice usted amén a eso? ¿Dice usted amén a eso? Cierre sus ojitos, yo he terminado en esta noche. Solo cierre sus ojitos. Ya nos vamos a ir a casa. Hermano, necesitamos aprender a rendirnos al Señor.